Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Influyentes acá en CNN Chile. Hoy día tendremos dos invitadas. Primero, Josefina Arauz, historiadora, y luego la ministra de la Mujer, Antonia Orellana. Josefina Arauz es historiadora, columnista, investigadora del IES, y con ella vamos a conversar de cómo salir de esta política hostil y adversaria y también las encrucijadas que enfrenta el gobierno y la oposición. Josefina Arauz, bienvenida a Influyentes. Muchas gracias, Paula. Bueno, estamos en un momento muy complejo después del asesinato de los 3 carabineros en la macrozona sur, con toda esta batería de legislación que se ha agilizado esta semana y mostrando muchas diferencias, pero tratando de procesar esas diferencias de manera de poder avanzar. Quiero partir preguntándote cómo ves tú, ya que ha pasado algunos días, cómo se está encauzando la conmoción que provocó este hecho y también la posibilidad de que esto pueda cimentar cambios más duraderos, porque lo que tendemos a ver en general, Josefina, es que hay un hecho, se apura todo, empieza la legislación rápida y luego se acaba ese momento y entonces viene de nuevo una parálisis que nos tiene sin realmente dar un paso detrás del otro. Yo creo que está por verse cómo evoluciona. Depende mucho de cómo avance la discusión legislativa sobre este tema, pero también yo creo que depende harto de cómo el gobierno logre traducir los gestos y símbolos de estos días, como por ejemplo el hecho de haber ido al sur todos los poderes, representantes de todos los poderes del Estado, etcétera, que fue como una convocatoria simbólicamente al menos potente que hizo el presidente, que eso se logre traducir en un discurso y en una práctica más estable en este tema, ¿no? Porque me parece, en toda esta tragedia que se desencadena el fin de semana, hay muchas variables, hay cosas que son de tiempo más corto, otras que nos remiten a problemas más largos, pero además hay un dato particular del contexto que es el de un gobierno con muy poca credibilidad para liderar un problema de este tipo, ¿no? Y su poca credibilidad tiene que ver con la incomodidad que lo han reconocido ellos mismos, ¿cierto? Que históricamente ha tenido la izquierda en general, pero en particular el mundo del Frente Amplio, para apropiarse del tema de seguridad, ¿cierto? Una agenda que no es de la derecha, no es de los reaccionarios, ¿cierto? Sino que una demanda ciudadana y una demanda fundamental, ¿cierto? Una garantía básica del Estado de Derecho, pero además de la necesidad de apropiarse de un tema que siempre les quedó incómodo, es un tema en el que además en el último tiempo frente al cual tuvieron una actitud muy problemática o ambigua, ¿no? Que tiene que ver con el papel que cumplieron muchas personas que hoy día están en el gobierno para el estallido, toda la polémica que se ha dado, ¿cierto? A propósito, es una anécdota, ¿no? Pero a propósito del perro matapaco, en fin, el emplazamiento que se hacía a la institución de carabineros, cómo se enfrentó la protesta social o cómo no se hicieron las distinciones del caso para el estallido entre la protesta social y las manifestaciones de violencia, ¿cierto? Cómo se enfrentó el tema en la Araucanía, el uso de recursos, de instrumentos del Estado como el estado de sitio, ¿cierto? Lo que se defendió en la convención, en la propuesta de la convención que apoyó este gobierno en esa materia. O sea, entonces tiene por ahí como dos tensiones el gobierno que le hace muy difícil tener credibilidad frente a las fuerzas de orden y frente a la ciudadanía para enfrentar este tema. Y creo que ahí hay un desafío muy importante para ellos. Y vamos a ir en detalle y a fondo, Josefina, con lo que, porque esto le trae diferencias dentro del oficialismo y también dentro de la oposición, ¿no? En que hay distintas visiones respecto de cómo enfrentar la crisis, pero sobre todo cómo conducirse ahora de cara a sacar o no ahora medidas o esperar a un siguiente gobierno. Partamos por el gobierno. El presidente Boric dijo en la ENADE la semana pasada, dijo, bueno, me dicen que me doy volteretas, pero en realidad cambiar de opinión cuando uno ha estado equivocado, estoy citando de memoria, no textual, está bien, digamos, o sea, que no cambia, es como una persona que es un fanático, ¿no? Sí. Entonces, por un lado, el presidente evidentemente ha cambiado su postura respecto de Carabineros, dándole a Carabineros, como el mismo general Yáñez ha reconocido, más presupuesto que ninguno de los gobiernos anteriores, teniendo una relación, un apoyo a la institución, etcétera. Y por otro lado, vemos que una y otra vez vuelve el pasado, ¿no? Como, bueno, pero usted, etcétera, aunque él, como dijo también en la entrevista que dio Archie, no festinó con el perro matapacos,
está toda esta arqueología tuitera de todas las personas que lo hicieron y que hoy están en el gobierno o en el Congreso que representan al sector. Entonces, la pregunta es, ¿tú crees que hay un cambio genuino del presidente de decir, bueno, yo veía esto de esta manera, también es verdad, como dijo él, que hubo abusos policiales durante el estallido, pero hoy día, de cara a la realidad que me toca, me hago cargo de que, se hace cargo de que la seguridad es la principal preocupación de las personas y que, bueno, y que es distinto y que tiene que tomar las medidas que tiene que tomar? ¿Cómo lo ves tú de cara a que no quede entrampado en que si no cambia de opinión, no hace lo que tiene que hacer como presidente, no cumple con su deber, ¿no? Y si cambia de opinión, entonces una voltereta no tiene credibilidad. ¿Cómo se soluciona ese problema? Yo creo que pueden ser genuinos, pero y que tiene razón el presidente cuando dice la política no es para fanáticos, uno necesita la realidad es porfiada, decía también esta semana en otra entrevista. Y es cierto, ¿no? Yo estoy de acuerdo con esa actitud y pienso que pueden ser genuinas, verdaderas muchos de sus giros, muchos de sus cambios, pero eso no significa que sean consistentes. Entonces, cuando uno cambia, yo creo que uno está en todo su derecho a cambiar, tiene que hacer una elaboración de ese cambio, ¿cierto? Tiene que especificar qué cambió, por qué, y cómo en ese camino no se modifican o sí las convicciones fundamentales, ¿no? Porque no es indiferente cuál es la profundidad de las renuncias o de los cambios que tienes en tus posturas, ¿cierto? ¿Y qué es lo que, y acá no han te sido basta? muy profundas. Claro, o qué es lo que no es suficiente de cara a que, estoy aquí contraargumentando, está el despliegue de recursos, está el apoyo al general Yáñez, ahora este apoyo, digamos, ahora le ha costado una gran polémica con el Partido Comunista y con parte del Frente Amplio. Está también en la agenda de seguridad que lleva la ministra Toá. O sea, ¿qué parte es lo que falta para que sea realmente, como dices tú, lo que te gustaría que fuera consistente? Yo creo que de partida, a ver, quizá para presentarlo en dos niveles. De partida que logre ordenar sus filas. O sea, el presidente en general, el oficialismo suele ser bien desordenado en su comportamiento frente a la coyuntura, ya sea en las declaraciones que se emiten o en cómo se comportan en el Congreso, ¿cierto? Hay ejemplos en hartas materias. Entonces creo que una cosa es lograr ordenar a sus filas, ¿no? Y que no de inmediato se produzcan estas cosas medias cambiantes, ¿no? Porque por un lado, a propósito del tema de seguridad y todo el debate de estos días, el presidente llama a avanzar en materia legislativa en cuestiones que tienen directa relación con la persecución, ¿cierto?, penal y lo que se puede hacer en la Araucanía a propósito del asesinato de estos 3 carabineros, ¿cierto? Y al día siguiente aparece, o un par de días después, se genera todo este debate en que participó Maite Orsini, ¿cierto?, la diputada, respecto de la legislación en materia de reglas de uso de la fuerza. Y el presidente al día siguiente aparece apoyando, en el fondo, básicamente a Maite Orsini, de que efectivamente no tenemos que, por la urgencia, aprobar de cualquier manera. Y ya, me parece como una prevención correcta, ¿no? Pero se empieza a producir una tensión porque además este reglamento de uso de la fuerza es una discusión que está hace rato, lleva como un año. Lleva un año. Y parte de las razones por las que se ha demorado tiene que ver con las diferencias internas del propio oficialismo respecto a la materia. Entonces el problema no es solo de que no quieran legislar a la rápida, una cosa que es muy delicada, sino que ellos no tienen resueltas sus diferencias y una postura clara en esta temática, ¿no? Claro, entonces, y si no lo resolvieron en un año, difícil que en un día. Difícil que lo resuelvan ahora, y parece un disfraz lo de que no queremos legislar a la rápida, ¿cierto? Como una fachada, cuando en verdad las razones para las demoras parecen ser otras, ¿no? Hay fisura entonces entre las dos, como se dice, almas o coaliciones. Y el propio presidente coaliciones. termina siendo ambiguo, ¿no? Porque llama a la urgencia, con sentido de urgencia, con premura, con unidad, y una vez que aparecen los ruidos internos, el presidente también sale luego apañando a su diputada, ¿no? Entonces me parece que todo el tiempo hay como gestos que van mostrando esa inconsistencia, ¿no? Entonces yo creo que esa es la pregunta, o sea, ¿tú cómo...? Porque además la otra, perdón que me desordene, pero en todos estos giros, además, de posiciones, el presidente corre el riesgo de que se le desarme su proyecto. O sea, cuando tus cambios de posición han sido tan profundos en algunas cosas, que casi pasaste de un extremo a otro, en el fondo, en ciertas cuestiones, igual se levanta la pregunta por qué es lo que queda de tus dimensiones distintivas frente a los otros proyectos políticos de los cuales te diferenciaste, ¿no? Entonces es muy importante esa elaboración y esa justificación para que los cambios sean definitivos,
pero además no se derrumbe en el camino lo que se suponía te definía como proyecto político, ¿no? Y claro, y eso lleva a mi siguiente pregunta, Josefina, porque está también la convergencia o no de las dos almas, como hablábamos antes, del socialismo democrático y de Apruebo Dignidad, en que, bueno, han dado una muestra de unidad muy importante ahora ir juntos en la siguiente elección municipal, incluida la democracia cristiana, y que también ahí el presidente ha ido elaborando su distinta visión que tiene de los gobiernos de la concertación y de la democracia cristiana, a quien recordemos que dijo que no quería que estuviera en su gobierno muy categóricamente, que era otro proyecto. Sin embargo, ahora la incluye, digamos, dentro de los grupos de centro-izquierda que debieran estar unidos para enfrentar lo que viene. Y también su propia relación con el expresidente Lagos, con la presidenta Bachelet, yo diría especialmente con la figura del expresidente Lagos, ha cambiado muchísimo. Y ahí hay una elaboración que ha hecho a través de entrevistas, a través de discursos, respecto de su mirada del pasado, también con el presidente Elwin. Recordemos cuando estuvo en la inauguración del monumento al presidente Elwin, en que tuvo unas palabras muy elogiosas para él y dijo que ojalá él y su generación estuvieran a la altura de personas como el expresidente Elwin. Hay ahí una mirada distinta a la concertación que, recordemos, fue el grupo político sobre el cual el Frente Amplio hizo su identidad en contra, ¿no? ¿Hay ahí o no suficiente cambio de postura o no? Es que no, yo creo que volvemos a la misma pregunta anterior, ¿no? Más allá de lo genuino que sea, ¿cómo lo transformas en un discurso consistente en el tiempo y sobre todo transversal? ¿No? O sea, porque puede ser el presidente el que ha hecho ese tránsito, ¿no? Pero eso no asegura que sea todo su entorno el que lo ha hecho. Y resulta que la política es fundamentalmente acción colectiva, ¿no? Entonces, si no ha sido un proceso de maduración compartido, general, de todo su entorno, es difícil que pueda permear, ¿cierto? O sea, que pueda ser fructífero en el largo plazo, ¿no? Y por eso está siempre en esta ambigüedad, o que pareciera que un día apela a la dimensión más, ¿cómo decir?, como reconciliada con esa trayectoria, y otros días que tiene que hacerle guiño a las barras más duras, ¿no? A las barras más bravas de su entorno. Entonces, termina siendo como inconsistente el presidente, pero además termina pareciendo débil o poco apoyado en esos giros, en esos tránsitos, ¿no? E incluso a veces por figuras o por grupos importantes de su coalición, ¿no? O sea, en los últimos días, en todo lo que pasó con el general Yáñez y el apoyo que se le dio para que, en fin, el atraso en la formalización, la suspensión temporal al menos del criterio Toa, claro, etcétera. Rápidamente aparecieron ruidos desde el Partido Comunista que uno dirá, bueno, son aislados, no importa, pero es el Partido Comunista, coalición de gobierno, que aparece quitándole piso al presidente y a la ministra de Interior en una cuestión tan delicada, ¿cierto?, como lo que había ocurrido, ¿no? Y que los tenía suspendiendo a ellos sus mismos criterios establecidos, ¿no? O sea, estaban en una posición precaria y llegan miembros del PC a ponerlos en evidencia, ¿no? A cuestionarlos. Entonces, hay como una ambivalencia, a pesar de que el presidente además los había defendido con tanta fuerza y compromiso a los miembros del PC hace pocas semanas, ¿no? Entonces, hay ahí, creo, una inconsistencia y una debilidad del presidente, una falta de apoyo transversal del presidente a esos cambios. ¿Lo ves solo el presidente? Y te lo pregunto también como historiadora, en la perspectiva histórica, siempre el poder tiene una dimensión de soledad. Eso, todos los presidentes salen de ahí y dicen, bueno, no todos dirán que es la casa donde tanto se llora la moneda, pero todos dicen que la soledad del poder se siente y se siente mucho. Yo creo que el problema acá, pero se me puede criticar que no les dejo salida, y que puede ser, pero no es mi tarea, pero el Frente Amplio, la nueva izquierda, como si le queremos dar una denominación un poco más amplia, su proyecto nace de se construye muy fuertemente en la denuncia que ellos hacen, ¿no? Claro, como movimiento social, muy fuertemente, ¿no? O sea, su propuesta, pero también la denuncia de los poderes establecidos. Es una parte demasiado importante. Y como fue muy importante,
definió de manera muy fuerte su identidad, ¿no? La ruptura, no solo la crítica durísima al neoliberalismo, ¿cierto?, a la derecha, sino también a la concertación que había liderado parte importante de la transición a la democracia y de los primeros años de democracia en nuestro país, ¿no? Y que para el estallido eso solo se radicalizó, ¿no? Con la bandera que ellos hicieron propia de él, no son 30 pesos, son los 30 años, ¿no? Luego en la convención lo va a encarnar muy bien Jaime Baza con la tesis del despojo, etc. Entonces, su proyecto se fundó de manera tan importante en una crítica radical de nuestra historia reciente que en los cambios de postura propios de cualquier grupo político que llega al poder, en ellos son como más evidentes, ¿no? Y eso es lo que hace que estén tan expuestos, creo, al cobro, a que les saquen en cara, a la arqueología tuitera, ¿no? Donde las arqueologías tuiteras, yo estoy de acuerdo con el término cuando hablamos del 2011, ¿no? Hay arqueología tuitera, pero declaraciones del 2021, del 2022... No está en arqueología, no me dices tú. parecen arqueológicas, ¿no? Entonces, es hasta hace muy poco, es cuando eran oposición, ¿no? Sí. Entonces, fue tan radical la crítica que están siempre como sin piso para sostener posturas como no hagan aprovechamiento político, este es un momento de unidad, este es momento de cuidar las instituciones, porque ellos mismos tensionaron demasiado las diferencias, ¿no? Sí. Y horadaron los vínculos con sus adversarios políticos, ¿no? Entonces, llegan al poder sin ese piso y les están pasando todo el rato factura. Yo creo que es nocivo. Sí, eso te iba a Es preguntar. nocivo para el futuro también. Es una postura, digamos, pensando en el, ni siquiera te digo en el largo plazo, en el mediano plazo, desde el lado de la oposición, vivir cobrando factura, porque finalmente este gobierno va a terminar en 2 años más y quien Sí. sea que venga a gobernar, las Así encuestas es. dicen que será Evelyn Matei, pero bueno, hay que ver, le va a tocar lidiar con todo lo que va a haber quedado pendiente. ¿Cuál es tu postura respecto de lo que la derecha, las derechas, como se llaman, debieran hacer frente a esta realidad? Yo creo, solo para decir algo respecto de lo anterior, porque yo creo que es muy nocivo esa dinámica y la va a padecer quien llegue al poder, ¿no? Pero es anterior a la actual oposición. Esa y de hecho creo que la oposición del gobierno anterior no fue fue la que encarnó paradigmáticamente la dinámica como hostil, incluso desleal por momentos, respecto de el oficialismo, ¿no? De la relación con quienes están en el gobierno. En el fondo, creo que ellos fueron aún peores. Me parece que esta oposición es hija, mantiene prácticas que venían de antes, pero creo que ha sido menos desleal de lo que fue el actual oficialismo. Pero me parece que para que eso sea creíble, tiene que haber una crítica, una autocrítica no solo de las posturas puntuales, sino de la actitud generalizada que se tuvo, del modo en que se enfrentó el adversario. Y yo creo que eso nunca se ha explicitado así. O sea, nosotros enfrentamos al adversario de un modo que no se debía Pero no tuvo un poco eso en el funeral del presidente Yo creo que ese Piñera, fue un en que ahí momento. dijo, ¿no? El Fue presidente un Boric momento. muy claramente, Sí, fue un tratamos momento. con demasiadas, dijo Yo la estoy de palabra acuerdo. querillas, que después se malentendió. Y de tuvo las que empezar a precisar Claro, porque cosas se los días refería a siguientes. conflicto, de una Sí, manera sí. conflictiva. Yo creo que ahí hubo una... Ese fue un momento sí. muy Sí. como honesto y Sí. muy fuerte, además. Yo creo que fue así, pero creo que es algo que debiera profundizarse y transversalizarse, ¿no? ¿Y ahora qué pasa con la Pero derecha? la derecha, ¿O yo creo... ¿Tú les dices las derechas o la derecha? Sí, las derechas, yo creo que es más preciso, pero yo creo que el desafío central hoy día para todos es la pregunta por no cómo ganas elecciones, sino cómo ofreces gobernabilidad. Claro, porque es mucho más fácil ganar las Y hoy elecciones día, que poder gobernar exacto, después, porque ¿no? además quien está en el gobierno en general está con muy baja aprobación, con problemas muy profundos, muy graves, de los cuales probablemente no es el único responsable el actual gobierno, sino que son problemas de largo aliento. Y por lo tanto, si la pregunta es cómo ofreces gobernabilidad, no tienes que estar solo preocupado por tensionar al gobierno, ¿cierto? Por salir a vociferar, básicamente, sino por ofrecer un proyecto de país. Y esa es la gran pregunta que tienen las derechas. O sea, sobre todo Chile Vamos, me parece, porque yo creo que republicano, una parte importante del mundo republicano, optó por otro juego. ¿Cuál ¿no? juego? ¿Cuál sería el juego de republicano?
¿cómo decirlo? Por el tipo de referencias a las que está mirando afuera, ¿no? Bukele, por ejemplo. Claro, y el tipo de... O sea, digo porque José Antonio Kast fue a visitar la cárcel, la famosa cárcel de Bukele. Claro, pero además no solo por las propuestas políticas concretas, sino por un modo de hacer política, ¿no? Donde cualquier concesión al adversario es renuncia, es cobardía, es ser acomplejado, ¿no? Y que a mi juicio eso es lo más problemático hoy día de los extremos o de las dinámicas de los grupos más de los grupos más extremos. No está necesariamente en las agendas o en ciertas agendas que promueven, que puede ser según el caso, sino con el modo en que entienden la política y la relación con el adversario, ¿no? Claro. Donde se va volviendo cada vez más difícil el consenso y el acuerdo que es consustancial a la democracia o a la democracia representativa como la hemos conocido hasta ahora, ¿no? Y creo que, bueno, la centro-derecha tiene que cuidar eso, que es una convicción democrática, a mi juicio, la de la posibilidad de un diálogo honesto con el adversario, donde el otro está defendiendo una posición relevante y no intereses oscuros, ¿cierto? No es un enemigo, digamos. Y que por lo tanto no es un enemigo, sino que tiene distintas miradas sobre objetivos que son compartidos, lo dijo así el presidente en ENADE, pero además tiene que ser capaz de ofrecer un proyecto propio al país, ¿no? Bueno, y ahí donde hay una diferencia muy grande, por ejemplo, en estos proyectos de seguridad, se decía, lo decía ex ante, por un lado están los colaboracionistas y los principistas. Y los colaboracionistas serían quienes, por ejemplo, desde Chile Vamos, Amarillos Demócratas, quieren negociar con el gobierno y llegar a acuerdo. Y por el otro lado está más bien el Partido Republicano o personas en torno a ese ideario que estarían por no negociar nada con el gobierno porque no tiene credibilidad, por todas las cosas que hablamos antes. Lo que pasa es que yo creo que en democracia tú colaboras y llegas a acuerdos por convicción y no solo porque no te queda otra. Al menos así yo entiendo la democracia, ¿no? No solo porque no tenéis la mayoría y necesitáis al otro, como una cosa de estrategia, ¿cierto? Que no te queda alternativa, como un mal menor, sino porque algo se gana, ¿no? Porque se supone que las cosas quedan mejor cuando hay, y son más cuando hay estables. miradas distintas, son acuerdos más estables, ¿cierto? Van a tener más transversalidad. Pero creo que esa convicción se ha ido debilitando con el tiempo, ¿no? Y hay que cuidarla, aunque te traten de cobarde, aunque te traten de amarillo, de lo que sea, ¿no? De que renuncia, de que estás cediendo, etc. ¿Eso es la derecha en general? En todo, me Ya. parece como principio, como disposición para el debate político en democracia, ¿no? Pero creo también que la centro-derecha, además de cuidar esa disposición, tiene pendiente definir cuál es su proyecto. Porque el último gobierno de la derecha fue el de Sebastián Piñera, que con sus luces, oscuridades, lo que se quiera, para el estallido, se quedó paralizado. No tuvo, por un buen rato, no tuvo nada que decir. La oposición jugó un papel muy relevante, fue desleal, todo lo que se quiera. Pero en sus propios términos, la propia derecha incluso había reculado respecto de sus propias promesas de campaña, ¿no? Entonces, la derecha también tiene que preguntarse cuál es el proyecto de país que tenemos para ofrecer a este Chile que está viviendo problemas muy profundos y que la ciudadanía está muy enojada, ¿no? Y en la que vamos a seguir necesitando ponernos de acuerdo entre muchos, ¿no? Me pareció que esta semana el diputado Chalper, cuando lo entrevistaron a propósito del tema de seguridad, encarnó una buena actitud, ¿no? Un discurso muy claro respecto de para dónde tiene que avanzar una materia de seguridad más dura, ¿cierto? Con más capacidad de acción. Y al mismo tiempo recordando que en democracia todos tenemos que rendir cuentas. Creo que la frase que dijo, que dejemos de seguir hablándole como a nuestras barras bravas, ¿no? Exactamente, o sea, dijo, no podemos, defender un endurecimiento en la agenda del Estado en materia delictual, en materia de crimen organizado, en materia de terrorismo, etcétera, no puede significar que tengamos que pensar que algunos están por fuera de la rendición de cuentas en democracia, porque estamos en democracia, ¿no? Me parece que eso frente a medidas que se han pedido de... Exactamente. O sea, por ejemplo, de la justicia militar resuelva los casos en que haya fuerzas armadas involucradas o policiales, o sea... Claro, él reconoce, acá es cierto que necesitamos respaldo político y jurídico para el uso de la fuerza, que necesitamos recordar que las fuerzas de orden están subordinadas a órdenes que da el Estado y por lo tanto es la autoridad política la primera responsable que no puede desentenderse luego de lo que pasa allí.
Y eso requiere un reconocimiento y no solo se traduce en cuestiones en materia legislativa, sino en símbolos, en gestos, en discursos, en apoyos públicos, en la comunicación política, ¿cierto? Pero eso no puede significar poner en duda, ¿cierto? Que, como dijo el diputado Talper, me remito a sus palabras, en democracia todos tenemos que rendir cuentas, ¿no? Y hay garantías mínimas que se tienen que cumplir y nadie está por encima de ellas, ¿no? Y no debiéramos pensar que tenemos que poner eso en suspenso para avanzar en un Estado capaz de garantizar la cuestión más básica, que es que todos los ciudadanos puedan caminar tranquilos por las calles. Exactamente, y por lo tanto las garantías de todos, ¿no? La garantía de tener seguridad y la garantía del respeto irrestricto a los derechos humanos. Josefina Arauz, muchas gracias por esta conversación. A ti, un gusto. Bueno, y antes de irnos a una pausa, les cuento que nuestra siguiente invitada es la ministra de la Mujer, Antonia Orellana. Con ella vamos a conversar sobre la agenda prioritaria para la igualdad entre hombres y mujeres y también sobre su mirada de la crisis de seguridad y del momento político. Ya volvemos. Ministra Antonia Orellana, bienvenida a Influyentes. Muchas gracias por la invitación, Paula. Ministra, tenemos muchos temas de su cartera y quiero partir preguntándole, ya en lo que lleva 2 años y algo, ¿ha logrado que esta promesa de un gobierno feminista se sienta como algo sólido que el gobierno ha conseguido? La verdad es que yo creo que ese tipo de compromisos se evalúan siempre posterior a los gobiernos. La promesa de un gobierno feminista tiene una cualidad muy particular, que es que irrita a conservadores y a feministas por igual. ¿La han criticado a las feministas también? Sí, también, no le gusta porque la autonomía del movimiento y todo. Está bien. Pero yo creo que es importante que mirando, digamos, los distintos instrumentos de opinión que hay, en el área de gestión de igualdad de género, el gobierno obtiene su más alta evaluación, aprobación, como área de gestión. Y por lo tanto creemos que hay una valoración positiva, en especial por segmentos específicos de mujeres que se han visto muy beneficiadas con las medidas que hemos tomado. Hablo en particular, por ejemplo, de quienes pudieron recibir la extensión del subsidio Protege durante el año 2022, el IFE laboral extendido también durante el año 2022, específicamente para mujeres, de las jefas de hogar monomarental, porque han sido el centro de muchas actividades. La ley de responsabilidad parental y pago efectivo de pensiones de alimentos, también la automatización del subsidio único familiar, que evita trámites de las personas, pero sobre todo de las madres, que son las que principalmente, digamos, están a cargo de las familias que reciben ese subsidio. Y en ese sentido vemos que hay una buena evaluación a la gestión. Ahora, creemos que hay muchos desafíos por delante todavía, sí, y que a la larga eso se va a evaluar después del gobierno. Y vamos a conversar de eso, entre otros, el desafío de esa lacuna universal, igualdad salarial y otras materias. Vamos a hablar de eso en un momento, pero quiero que vayamos a una carta que usted mandó a un encuentro que hubo de movimiento feminista del Frente Amplio. Y usted mandó una carta porque no pudo ir, porque estaba justamente en el sur compartiendo con el presidente y todo el Estado esta tragedia de los 3 carabineros asesinados. Y usted hacía una carta bien importante porque hacía una reflexión de cómo proyectar el feminismo, de aquellas lecciones que se habían ganado, que se habían aprendido a veces por errores y qué había que mirar hacia adelante. Quiero preguntarle en particular de la reflexión que hace usted de la importancia de convencer, más que de quejarse o impugnar, y esta idea de la construcción de mayorías en torno al feminismo y no quedarse como una minoría o como un movimiento impugnador minoritario. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo lo ha visto usted? ¿Y cómo ve esa posibilidad de convencer respecto de estas materias a jóvenes feministas del Frente Amplio, de otros movimientos que en general están más por la denuncia, incluso algunas por la funa, ¿no? Que usted también se refiere ahí como problemático en cierto sentido? Sí, ahí yo creo que se juntan varias cosas. Primero, al trabajar muy de lado con el Ministerio de Educación a propósito de la conflictividad en las escuelas, y en particular hay muchas conflictividades en las escuelas, pero hay una específica que a nosotras nos preocupa, que es la de convivencia por motivos de género, que no tiene que ver solamente con actos de violencia hacia las mujeres,
sino problemas de convivencia que se están generando a propósito de que, tal como lo muestra la encuesta del INJUV, que es una longitudinal que podemos comparar en la última década, y también la última encuesta Ipsos Global, cada vez más las jóvenes son más progresistas respecto a los derechos de las mujeres y los hombres menos. Y eso es un cambio radical. ¿Por qué? Porque en las anteriores encuestas y otros instrumentos de opinión siempre se veía que los varones jóvenes eran quienes más proclives eran a la lucha de la igualdad de las mujeres. Y de hecho es un fenómeno mundial. Es un fenómeno mundial. Y en ese sentido yo creo que hay cosas que efectivamente son cambios epocales y hay otras cosas que digamos que son propias de la coyuntura local. Y en ese sentido yo creo que es importante mirar el proceso del movimiento feminista del 2018, y no lo quiero decir porque siempre hay querellas generacionales. Yo no fui de esa generación, de hecho, al revés, me tocó estar en la contraparte. Yo trabajaba en la administración universitaria, era funcionaria, ¿ya? Pero creo que es importante ver los guiños políticos que hubo. Y ahí hubo una línea muy clara en que se les dijo a los hombres: ustedes no forman parte de esto. Yo voy a la marcha del 8 de marzo desde que tengo 14 años, y antes siempre había hombres, compañeros, y a partir de ese año se empezó a discutir que no asistieran. Y yo creo que eso genera también el que puede que haya personas que hoy estén identificadas con las causas, con los motivos que movilizan la lucha por la igualdad de género, pero que uno o no se atreven a decirse a sí mismo o a identificarse con el feminismo por esta acción activa de exclusión, de decirles no, tú no, y otros. Y eso a mí me lo demuestra sobre todo el trabajo con las mujeres de sectores más populares, con las que nosotras permanentemente hacemos conversación en terreno, que nos sirve mucho para ir midiendo cuánto se sabe de lo que estamos haciendo, si los conceptos se están agarrando, que es que las mujeres quieren igualdad y valoran la igualdad. Las mujeres saben que el hecho de que hoy vivan distinto que sus abuelas, que es innegable. Hoy nosotras podemos decir, hablar, querer, pensar cosas que a nuestras abuelas, incluso algunas le estaban prohibidas por ley. Claro. Y es un progreso que hay que reconocer, y hay que ¿no? reconocerlo. A mí me gusta decirlo como mi mentora, pero a mí quien me formó en el movimiento feminista fue Paulina Weber, que fue una de las memchistas por la recuperación de la democracia y de la última generación que alcanzó a convivir con las sufragistas, que conoció ahora a Olga Poblete, Elena Cafarena. Y ella siempre decía que las mujeres no podemos negarnos el haber llegado a este punto. ¿Por qué? Porque eso nos permite tomar aliento para saber que las cosas sí se pueden cambiar. Es un error, ministra, excluir a los hombres, y también lo dice usted en su carta, como que esta caricatura que se hace de los deconstruides tampoco genera adhesión al movimiento feminista, ¿no? Entonces, ¿cómo influir en aquello? Porque justamente además tiene influencia en que las personas se alejen del feminismo, del cierto tipo de feminismo, como lo considerarán, pero también de la agenda de la igualdad de género. Sí, yo creo que en ese sentido, feminismo siempre ha habido muchos. O sea, esta misma discusión uno la puede leer, ver expresada en los debates, de hecho, entre Gabriela Mistral y el movimiento por la emancipación de la mujer chilena en los años 20. Es muy continuo. Pero yo personalmente, con la definición que me siento cómoda, es, como decía Elena Cafarena, somos feministas por convicción democrática, o por otro lado, como lo dice la argentina Diana Mafia, que el feminismo es una posición política y en tanto idea, entonces porque es una idea que tiene que ver con la convicción de la humanidad plena de las mujeres y su no inferioridad, es una idea y las ideas las puede llevar cualquiera. No tienen condición de sexo. ¿Y a usted el hecho de ser ministra le ha cambiado no sus ideas o convicciones feministas profundas, sino la manera como estas ideas logran convencer, la manera como estas ideas logran ser parte del sentido común de la sociedad? ¿Es la Antonia Orellana ministra distinta en ese sentido a la Antonia Orellana antes, que era activista, dirigente, feminista? Ciertamente estoy más ajada, no, pero
Es que yo creo que es muy distinto el rol y creo que eso es importante saberlo conscientemente. O sea, no es posible que yo actúe igual, y sería una irresponsabilidad de mi parte, actuar igual que cuando era activista. Porque cuando tú eres activista, primero no tienes obligaciones legales respecto a lo que guía tu actuar, y nosotros sí tenemos un marco institucional que debemos respetar en todo sentido, guste o no, ¿cierto? Es parte del juego. Y en ese sentido yo creo que hoy tengo una comprensión mucho más profunda de ciertas cosas que por básicas se olvidan. Por ejemplo, una de las cosas que yo más criticaba siempre y que advertía a las mujeres antes de denunciar tiene que ver con lo entrampado que es el sistema. Claro, lograr hacer la denuncia, ¿no? Lograr hacer la denuncia, buscar representación jurídica, llegar a juicio incluso. Y eso era una advertencia que decíamos, o sea, como tú puedes no denunciar, es una decisión que tiene cualquier mayor de 18 años. Pero si lo haces, esto va a ser más o menos el proceso. Y ahora entiendo mucho mejor cuáles son los vericuetos, y de hecho uno de los pilares de nuestra ley integral aprobada en marzo, que es cero como sexy comunicacionalmente quizás, pero uno de los pilares de la ley integral es el sistema de gestión integral para el seguimiento de causas. Claro. Y justamente, ministra, la ley integral tipifica como delito muchas conductas que no estaban antes, ¿no? Como tipificadas así, y le da mucha importancia a la justicia, que es otro de los puntos que usted habló en su carta, que es que la funa es un problema, es muy problemática, y que lo importante finalmente es la justicia, que es lo que produce cambio, ¿no? Produce cambio institucional y va creando un consenso en la sociedad permanente respecto de la materia. El tema de la funa es muy complicado, pasa, como usted decía, entre la gente joven hoy día, casos difíciles en que el daño probablemente sea irreparable, y también pasa con adultos. ¿Qué piensa usted hoy de cómo debe enfrentarse eso? La verdad es que tengo la misma posición que tenía cuando era activista. Mira, voy a propósito de lo que ocurrió hoy día con Cobreloa, o sea, esta semana con Cobreloa. En mi universidad hubo un caso muy parecido, en contexto de carrete. Y luego a una de las personas que participó de aquello, que nunca fue denunciado en su época, de hecho la estudiante se fue de su carrera, después uno de los involucrados fue nombrado autoridad en otro gobierno. Y se reunió mucha gente indignada, porque era un secreto a voces. Y de hecho en ese momento mi recomendación y lo que propuse y lo que hicimos fue no una funa, sino escribirle una carta a la autoridad que lo había nombrado para decirle, usted tiene la discrecionalidad de decir, esta persona es de mi confianza o no es de mi confianza y le puedo pedir la renuncia. Le pedimos que a partir de estos testimonios, que eran muchos y repetitivos, o sea, esto era algo que él hacía desde el colegio, le pedimos que le pida la renuncia. Lamentablemente hubo alguien que sí funó y terminamos con una demanda de injurias y calumnias. Pero yo sigo sosteniendo la misma posición, que es que el debido proceso también es importante para las víctimas. Y que si bien hay momentos en los que quizás una funa puede tener un efecto reparador, a la larga lo que yo he visto, habiendo acompañado a muchas mujeres, y hoy desde la institucionalidad, es que termina incluso siendo contraproducente para las víctimas, porque las expone a un nivel de comentario, consulta y opinión respecto de lo que le pasó, que no es siempre empático. Y en las redes sociales además que son y, muy por otro hostiles. lado, una gran lucha ha sido el que la justicia trate los hechos de violencia contra las mujeres como los delitos que son. Ha sido una lucha lograr la tipificación, lograr el delito de femicidio. Fue una lucha y hubo que armar un sistema llamado el Circuito Intersectorial de Femicidio para que el delito se ocupara. Y por lo tanto yo creo que es un flaco favor debilitar, digamos, los sistemas de justicia. Creo sí que el hecho de que hubiera por tanto tiempo tanta debilidad en abordar la violencia de género causó mucha deslegitimidad. Claro, Falta de legitimidad en el sistema y falta de adherencia al sistema. Hasta el día de hoy lo que nos muestra la encuesta de violencia intrafamiliar es que las mujeres, uno de sus principales motivos para no denunciar es que no creen que vayan a conseguir justicia. Entonces creo que no solamente hay que ser reactivo y decir
la funa está mal, tiene que esto encauzarse por las instituciones correspondientes, sino también preguntarnos cómo llegó en un país tan formalista como el nuestro, cómo llegó a deslegitimarse de tal manera la institucionalidad. Sí. Y también, evidentemente, las redes sociales crean el espacio, el medio ambiente para la funa, digamos que antes era de manera física. Claro. Ministra, quiero llevarla a otro tema muy importante de su cartera que tiene que ver con el empoderamiento económico de las mujeres. Sabemos que además es un factor muy importante en la violencia de género. Mujeres que no tienen, no cuentan con sus recursos, evidentemente están mucho más expuestas. Y también sabemos que la pandemia significó un retroceso de 10 años en la participación laboral. Se recuperó a los niveles prepandémicos, que es muy importante, pero el desempleo femenino es alto, 9,5%, es más alto que el de los hombres. Y también sabemos que una de las principales causas para que las mujeres no puedan ingresar al mundo del trabajo es que no tienen dónde dejar a los hijos, las labores de cuidado no remunerado, como se llaman, en un país donde no existe, digamos, la corresponsabilidad como debiera ser. El proyecto de esa laguna universal, que está hoy día tramitándose, que viene del gobierno anterior, pero que sabemos que hay 27 años de historia en que se ha tratado de hacer esa laguna universal y no se ha podido, y no se cambia el código del trabajo, el artículo 203, que tiene 100 años, hoy día está entrampado. ¿Por qué? Porque el proyecto del gobierno del expresidente Piñera lo considera un proyecto más bien para aumentar el empleo femenino, y está el reclamo desde el oficialismo y también desde los gremios de educadoras de párvulo, etcétera, de decir aquí falta el factor educacional. También la senadora Proboste ha sido muy crítica de esa falta, digamos. La pregunta es, ¿cómo en este ambiente que cuesta tanto sacar cosas adelante, usted piensa destrabar esto, ya que usted es la persona que el gobierno ha designado para lograr lo imposible, que es aunar los criterios y sacar adelante este proyecto que, si bien implica costo, en realidad es una inversión en el futuro de Chile por niños que van a recibir educación temprana y mujeres que van a poder trabajar? Bueno, primero, volviendo a la base, es efectivamente la autonomía económica, que es la posibilidad de tener recursos y también de poder decidir sobre esos recursos. Es uno de los principales factores de prevención de violencia de género. De hecho, siempre le digo, a nuestras casas de acogida no llegan mujeres con recursos, porque ellas tienen familiares con casa propia, tienen dónde quedarse. No quiere decir que estén excluidas de ello, porque nosotras no pedimos registro social de hogares ni tampoco para la representación jurídica. Representamos a todas las que solicitan nuestro apoyo. Pero efectivamente la posibilidad de tener redes, de tener dinero, es fundamental. Y en ese sentido, para nosotros es muy importante, y yo quiero destacar el que hayamos recuperado la tasa de inserción laboral pre-pandemia. 52%, sí. Tampoco es para... No era una de las más bajas de Latinoamérica. Claro, pero era importante haberlo recuperado. Pero un retroceso de una década en 6 meses fue un mazazo a la autonomía económica de las mujeres en nuestro país. Y varias de las situaciones de violencia que estamos viviendo tienen que ver también con eso. Y eso no fue por generación espontánea, digamos, fue porque hubo una política de reactivación con perspectiva de género. Ha habido planes de empleo en todos los sectores productivos que tienen que ver con incorporar a las mujeres. En este periodo de matrículas logramos dar un salto histórico de más de un 15% en la cantidad de mujeres matriculadas en carreras STEM en las universidades, gracias al cupo, más mujeres científicas y así. Digamos, es una acción que está dando esos resultados. Pero si recuperamos la tasa de inserción laboral del 2019, eso quiere decir que nos tenemos que hacer cargo de los problemas que ya teníamos el 2019 y la inactividad y la discriminación por maternidad, que es en lo que se traduce por hijo, la multa por hijo, es uno de esos factores. Ahora, hay esas críticas, pero yo quiero decir que desde nuestra perspectiva como Ministerio de la Mujer y como gobierno, en lo laboral, el proyecto también es malo. Ya. ¿Y usted comparte esa crítica de lo educativo? Yo comparto plenamente. Yo soy egresada de la Junji, así que siempre defiendo el valor que tiene la educación pública inicial, el valor protector que tiene y el factor de desarrollo infantil, equiparador, eliminador de desigualdades, que tiene una política de esa lacuna. Pero desde la perspectiva laboral hay que decir que el proyecto también tiene graves fallas. El proyecto solo elimina la distinción entre empresas de más y de menos de 20 trabajadoras. Claro, que es el problema de hoy. Que algo que existe desde
como tú bien decías, 1917 fue la primera normativa, pero no se hace cargo de las brechas que existen, no menciona el respeto a los convenios colectivos existentes, porque la mayoría de los empleadores que hoy cumplen con el derecho a sala cuna lo hacen a través de figuras de sala cuna anexa o compensaciones, que son conquistas de convenios colectivos contra los que no podemos atacar. Tiene otro problema desde la perspectiva de género, porque sigue dejándole solo a las mujeres el derecho a la sala cuna. Claro. Y debería ser de hombres y mujeres. Y eso quiere decir que la multa por hijo sigue. Sí. Y tiene otro problema que es de viabilidad financiera. Está mal calculado. Ya. Y Pero, un último, sí. que uno es que es especialmente grave para nosotras que vemos esto todo el tiempo, que es que de hecho retrocede respecto a la autonomía que hoy tienen las mujeres sobre el derecho a sala cuna. ¿Por qué? Porque señala que quien tiene la tuición es quien tiene el derecho a la sala cuna. Lo que quiere decir que la mayoría de las mujeres que tienen la tuición informalmente por abandono parental deberían demostrarlo, quizás en alguna eventualidad. Ya, pero tiene muchas cosas que no les parece, eso está claro. Pero se nos está acabando el tiempo, pero la pregunta es, ministra, ¿tiene arreglo esto o no? Porque la verdad es que si de nuevo pasa otro gobierno sin sala cuna universal, es un problema para las mujeres, es un problema para los niños y es un problema que se mantiene algo que no tiene, nadie está de acuerdo con el 203. O sea, quedó como un artefacto, digamos, de una injusticia horrible que no tengan acceso las mujeres que no trabajan en una empresa que tiene más de 20 mujeres. O sea, eso no resiste análisis. ¿Cómo usted pretende sacarlo de esta como impas para que esas mujeres puedan trabajar y esos niños puedan ir a la sala? ¿Tiene arreglo? Tiene arreglo y con harto trabajo legislativo y un poquito de suerte, no. Mira, en general lo que hemos logrado en la agenda de género en el Congreso, siendo un Congreso en el que el gobierno no tiene mayoría, hasta el momento hemos logrado aprobar, más o menos rápido, pero hemos logrado aprobar toda nuestra agenda legislativa. Ya logramos aprobar la ley de reparación integral a víctimas de femicidio, pese a que nos dijeron que estábamos creando niños privilegiados. La ley Papito Corazón, de responsabilidad parental, la ley de conciliación y la ley integral contra la violencia. Y ahora tenemos este nuevo desafío a cargo. Y aquí vamos a tener que hacer algo que es un ejercicio bien complejo, que es combinar la protección de la infancia, a la que además nuestro país está obligado a partir de la Ley de Garantías de la Infancia, que es posterior al ingreso de ese proyecto de ley, en combinar el derecho pleno de las mujeres y también el derecho de los padres a ser parte de los beneficios parentales y de los derechos parentales. Y, en tercer lugar, el garantizar el buen funcionamiento del sistema y su calidad. ¿Cómo se logra eso? No todo. Se logra a través de un proyecto de ley que está en un marco muy estricto, que es el del Código del Trabajo. Hay cosas educativas, problemas que tiene el sistema que no se pueden solucionar a través de esto. ¿Y que vendrán después? O sea, ya. Vienen de mucho arrastre. Pero usted le ve posibilidad que antes de que termine este gobierno vaya a la cuna universal? Yo creo que sí, yo creo que podemos llegar a un acuerdo y lo que vamos a hacer, nuestra estrategia, es precisamente que vamos a ingresar la indicación sustitutiva completa al proyecto de ley del gobierno del presidente Piñera y además vamos a presentar otro proyecto más que es de modernización de la gestión del sistema parvulario. Ya. Y creemos que con esas dos medidas, más legítimo ánimo de acuerdo, porque a veces se dice mucho, esto es urgente, pero en verdad no hay... Sí, no hay tanto interés no hay tanto como interés se de llegar dice. a acuerdo. Creemos que podemos llegar a una medida que termine con el impuesto por hijo hacia las madres, que establezca corresponsabilidad no solo familiar, sino social también, porque no todas las familias están compuestas por dos padres. Y en tercer lugar, que mantenga y no retroceda los estándares que ha logrado adquirir nuestro sistema educativo inicial. Ministra, nos queda muy poco tiempo, pero quiero que antes de que terminemos la entrevista hablemos de cuánto ha cambiado y aprendido usted en su papel. Y se lo pregunto porque esta semana en particular el oficialismo, el presidente, todos sus ministros, a raíz justamente del asesinato de los 3 carabineros, ha estado expuesto a arqueología tuitera, de lo que dijeron antes, de lo que no apoyaron, de las leyes que no votaron. Más allá de entrar en eso, que ya creo que ha sido bastante cubierto, yo le voy a preguntar algo más de fondo. ¿Usted cree que realmente es una convicción de la generación del Frente Amplio, del Frente Amplio, de Apruebo Dignidad, la coalición, digamos, que está hoy día en el poder, la primera coalición, que la seguridad es un problema, algo que no estaba incluido en el programa, pero que hoy día lo es? ¿Es una convicción real que de aquí en adelante va a significar un cambio en la manera como han visto esto? A ver, yo creo que en primer lugar
independiente de la edad o de la coalición que tenga alguien, tendría que ser bien bruto para no aprender en 2 años de gobierno. O sea, efectivamente los cargos te cambian. Te cambian ¿A usted le ha mucho. cambiado? A mí sí. Ahora soy mucho más paciente. Sí. Sí. En segundo lugar, yo me resisto a creer que la cuestión del debate político es una cuestión generacional. A mi juicio, y por supuesto esto es un tema de debate, pero nuestro surgimiento como Frente Amplio tuvo que ver principalmente con buscar una opción de izquierda que fuera crítica de la subsidiariedad del Estado, que tuviera plena convicción respecto a la vigencia de los derechos humanos en todos los países y que también incorporara otras luchas que eran emergentes en ese momento. Y esos son principios políticos, no se portan en el número del RUT. Y en tercer lugar ya, creo que es importante decir que esto no ocurrió porque mataran a 3 carabineros. Iniciado nuestro gobierno, transparentamos al país el nivel de penetración que había tenido el crimen organizado durante los últimos 6 años, que era algo de lo que el país no estaba alerta. Cuando iniciamos nuestro gobierno, el país no estaba alerta de la existencia o la penetración hasta el sur de Chile de organizaciones criminales como la del Tren de Aragua. Y hoy Claro, pero tenemos la derecha era su lema ese, la puerta giratoria de parar el crimen. O sea, pero no, era, no del existía. crimen organizado. Sí. De hecho, durante su gobierno fue donde más penetración hubo Sí. de crimen Nos organizado queda en nuestro país. un minuto, pero le quiero preguntar esto. Pero, por ejemplo, los indultos, que el mismo presidente ha reconocido que el indulto de Luis Castillo no estuvo bien, fue en su momento que dijo que había desprolijidad. Eso es una acción que tomó el gobierno que evidentemente le dejó en un pie bien distinto para abordar la agenda de seguridad, le dinamitó a la ministra toda su mesa, en fin, y de ahí ha sido todo mucho más complicado. Ese aprendizaje, o sea, ¿usted considera que es el error más grave que ha hecho el gobierno los indultos hasta ahora? Creo que, en primer lugar, si bien hubo reclamos en ese momento en la mesa de la agenda de seguridad que comprometió la ministra del Interior, con el Senado se han completado más de 20 proyectos. Claro, después, pero cerca de en el 30. minuto se fueron. Pero Claro. se han ido Sí. logrando todos Sí. los proyectos de ley que se comprometieron en la agenda de seguridad. En segundo lugar, efectivamente, y eso lo sabemos mejor que nadie, las mujeres, la seguridad es una condición para el cumplimiento de otros derechos en democracia. Y lo sabemos súper bien las mujeres porque no todas las mujeres hemos sido víctimas de violencia de género o de todos los delitos que existen en cuanto a violencia de género. Pero la mera existencia de la amenaza de ser víctima solo por ser mujer de esos delitos logra que coarte nuestra libertad. Es coercitivo y eso es lo mismo que le está ocurriendo a la ciudadanía. No toda la ciudadanía ha sido víctima de delitos de crimen organizado, no toda la ciudadanía ha sido víctima de un portonazo, pero la amenaza, el miedo de ese delito es suficiente como para que hoy los cabros no tengan noche. ¿Ya? Entonces, yo creo que sobre todo las feministas tenemos clarísimo que la seguridad es una condición ex ante. Ahora, yo creo que no tiene nada de contradictorio el pleno derecho, o sea, del pleno respeto a los derechos humanos y una agenda de seguridad, porque efectivamente en una democracia donde no hay seguridad no se puede garantizar el cumplimiento de los derechos del ciudadano. Pero en un régimen autoritario, que es la consecuencia de no respetar los derechos humanos, no hay democracia. Y me parece que eso no es un camino. Por último, usted, bueno, ahora que han salido todas las declaraciones durante el estallido social y después de... La senadora Paulina Bodanovich, presidenta del PS, hizo una entrevista con Cristina Jurado, dijo, nos faltó condenar más la violencia en ese momento. ¿Usted cree que es algo, comparte esa autocrítica por parte de usted y de su partido? A ver, sí, y de hecho quiero aprovechar de decir que hay un tuit falso que circula con grabados a carabineros. Se lo he dicho a toda la plana mayor, pero es falso. Ya. Primero, es falso. Lo malo de los tuits falsos es que uno puede comprobar cuando un tuit fue verdadero y fue eliminado. Pero cuando es algo creado es imposible de chequear. Pero es importante aclararlo. Es importante aclararlo porque tengo que trabajar mucho con carabineros y ellos lo saben, con los que me encuentro, pero son muchos más. En segundo lugar, y en esto yo asumo que tuve una posición minoritaria. De hecho, al día siguiente de la votación de la ley anti-saqueos, yo tenía una actividad en la que expuse como militante del Frente Amplio en la carpa de las mujeres en un campus de la USACH, donde yo tenía una visión crítica respecto a cómo
el centro se estaba transformando en un lugar mucho más inseguro para nosotras a propósito de que estaba vacío. Donde también les señalé, por ejemplo, una pelea que tuvimos en mi barrio, donde mi hijo, a propósito de las lacrimógenas, tenía 8 meses en esa época, quedó de por vida con una asma alérgica, porque estaba con bronquitis, pasó neumonía con toda la embarrada que había. Y pusimos un recurso de protección para que no se usaran lacrimógenas en zonas residenciales, pero también nos fuimos a agarrar las mamás, de hecho, las mamás del barrio. Tuvimos una discusión con los tipos que hacían la barricada todos los días en el mismo lugar, sabiendo que iba a pasar su mismo ritual de violencia de todos los días. Pero les faltó condenar la violencia más públicamente. Yo creo que no hubo una comprensión de que los chilenos querían cambios, estaban de acuerdo con las manifestaciones, pero hubo un momento en que también querían recuperar la normalidad y querían que después de la manifestación volviera a pasar la micro por el mismo lugar por el que la tenían que tomar. Y creo que eso no se comprendió a cabalidad. Y se comprenderá de aquí en adelante en lo que les queda de gobierno. Me imagino que eso ya ha sido un proceso de cambio de ahora, ¿no? Creo que uno de los grandes delegados de este gobierno va a ser el haber recuperado el espacio público como un lugar de todos. Porque efectivamente las protestas por ejemplo, en la Plaza Italia, de las que, digamos, ahora se nos acusa que las instigamos, perdón, pero al presidente un grupo de manifestantes le tiró cerveza cuando era diputado. O sea, no nos digan que eran organizadas por nosotras. Pero todas esas continuaron hasta el inicio de nuestro gobierno y fue un trabajo duro de las delegaciones presidenciales, fue un trabajo de programación cultural, recuperación del espacio público, la que permitió también recuperar la legitimidad de la intervención de la fuerza pública en el espacio público, porque también estaba en crisis. Ministra Antonio Orellana, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias a ustedes. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por su sintonía y nos encontramos el próximo domingo.